El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de horror puro. Hay películas de terror que se sienten muy reales y te hacen sentir que estás viviendo la situación, pero hay películas que realmente pasaron, así que estas son las 10 películas más terroríficas basadas en hechos reales. Número 10. Jaws, Tiburón. Dirigida por Steven Spielberg en 1975, habla sobre la historia de un enorme tiburón blanco devorador de hombres que ataca a los bañistas en las playas de Amity Island, hecho que lleva al jefe de policía local a emprender la caza del escualo junto a un biólogo marino y un cazatiburones profesional. Esta historia de terror y de suspenso proviene de una noticia con el título Jersey Man Eater, pues durante un periodo de 2 semanas en el verano de 1916, 5 personas fueron atacadas por tiburones en la costa de Nueva Jersey. El 14 de julio del mismo año mataron un tiburón de 7 metros de largo. Lo perturbador fue que tenía varios restos humanos en el estómago. Número 9. El Exorcista. Sin duda alguna, uno de los clásicos del cine de terror. Siempre que pensamos en esta categoría cinematográfica, nuestra mente no puede negar traer a la cabeza este gran filme. La película, basada en una novela, cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años y del exorcismo al que más tarde fue sometida. El autor de la novela se inspiró en un exorcismo de un niño de 14 años que ocurrió en 1949, del que informó The Washington Post. El niño sufría alteraciones en su personalidad y por ello le practicaron varios exorcismos. Número 8. Chucky, el muñeco diabólico. Todos hemos visto alguna película de Chucky, la historia de cómo una madre le regala a su hijo un juguete de moda, sin saber que antes fue poseído por un asesino en serie. La película está basada en el caso real de Robert G. Dole, una de las criadas o esclavas en esa época supuestamente experta en vudú. Le regaló a un niño pequeño el muñeco. El niño y el muñeco eran inseparables, y los padres escuchaban voces cuando jugaba con él, pero todo empezó a empeorar cuando los vecinos comentaron que veían una sombra recorrer su casa cuando no había nadie. Además, el niño culpaba a su muñeco de hacer travesuras cada vez más violentas. Número 7. Amityville. En la película, James Brolin y Margot Kidder se mudan junto a sus hijos a una casa donde un año antes, un joven de 23 años había cometido un asesinato múltiple. Como la mayoría de las películas de terror, una vez se instalaron en la casa empezaron a pasar cosas extrañas. La película está basada en un libro con el mismo nombre que describía todas las ocurrencias de la familia Lutz en la casa. Aunque siempre los acusaron de ser un fraude, los hermanos Warren se involucraron en el caso. Número 6. Trampa mortal. La película trata sobre un propietario de un hotel de carretera, un poco psicópata que alimentaba a su mascota, un cocodrilo, con los clientes del hotel. La historia verdadera es de Joe Ball, quien ha sido una figura debatida durante muchos años. Este individuo tenía un bar en Texas y detrás de él tenía un estanque con 5 cocodrilos y cobraba a los clientes para que vieran cómo comían perros y gatos vivos. Con el tiempo, empezaron a desaparecer mujeres de la zona, incluidas varias camareras del bar de Joe Ball, exnovias y su mujer. En 1938 fue cuestionado por la desaparición de estas personas y él se suicidó. Más tarde, un investigador descubrió restos de 2 mujeres en el estanque, restos que habían sido comidos por cocodrilos. Número 5. Annabelle. La famosa muñeca de porcelana de Expediente Warren también tiene su propia película. En ella, vemos como un grupo satánico transfiere una entidad demoníaca al cuerpo de una muñeca para aterrorizar a cualquiera que se le acerque. En realidad, Annabelle no es una muñeca de porcelana, sino una de tela con pelo rojo hecho de hilos. Los Warren dijeron que la muñeca levitaba, atacaba a sus dueños y que intentó jugar con los frenos del coche cuando se la llevaron. Por ello, la tienen encerrada en una caja de cristal que ha sido bendecida para que sus poderes no puedan hacer daño a nadie. Número 4. Masacre en Texas. Un grupo de jóvenes se pierde en medio de las desérticas carreteras de Texas y termina encontrándose con una familia de matones que los persigue con una sierra mecánica, tratando de asesinarlos. Leatherface fue la pesadilla de muchos durante varios años. No hay duda de que es uno de los asesinos más sanguinarios en la historia del cine. Un clásico inspirado en la historia real de un asesino llamado Ed Gein, quien sufría esquizofrenia. Estaba obsesionado con su madre y llevaba máscaras hechas con pieles de mujer y hasta se hacía trajes hechos con piel de sus víctimas. Cuando lo arrestaron en 1957, descubrieron en su casa restos de partes de cuerpos humanos. Número 3. El exorcismo de Emily Rose.
Esta película está basada en la historia real de Anneliese Michel, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que murió un año después por malnutrición y deshidratación. Ella vivió una vida normal hasta que en 1968 un neurólogo alemán la diagnosticó con epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que tenía, Anneliese fue admitida para ser tratada en un hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Ella estaba obsesionada con que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla diciendo que iba a quemarse en el infierno. 3 años después, sus padres visitaron diferentes pastores para pedir un exorcismo, pero fueron rechazados. Los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En la película, el sacerdote católico es denunciado por homicidio negligente. Se lleva a cabo una aproximación difuminada de un exorcismo, ya que deja que el espectador tome la decisión de si fue por consecuencias de la paranoia y el extremismo religioso o por un demonio. Número 2. Pesadilla en Elm Street. Seguro que no te esperabas que Freddy existiera, ¿verdad? Pues puedes dormir tranquilo, porque no existe. La historia está basada en un artículo del periódico sobre un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de muerte en Camboya. Estos supervivientes reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir para no volver a tenerlas. Por ello, uno de los jóvenes de 21 años permaneció una semana despierto por el miedo que tenía de soñar, y cuando finalmente se quedó dormido, lo encontraron muerto. Sin duda alguna, esta película se ha vuelto un clásico de terror para la comunidad cinéfila. Número 1. El Conjuro, Expediente Warren. La película trata sobre la historia de una pareja de demonólogos, gente que estudia a los demonios, que son contratados para investigar la maldición en una familia de Nueva Inglaterra. La familia aseguraba estar maldita por obra de una bruja del siglo XIX. Los demonólogos y la familia Perón existieron de verdad. La historia que se cuenta en la película es directamente extraída de los expedientes Warren. En 1971, la familia se mudó a la granja colonial y el primer fenómeno que ocurrió fue la presencia de un espíritu que tenía la costumbre de tocar la puerta de casa cada noche. A partir de ese entonces, los espíritus empezaron a manifestarse de distintas formas. El espíritu más tímido y más violento era uno que se identificó en una sesión de espiritismo como Betsabé, Bathsheba en la película, quien quería tomar el control sobre Caroline, la madre de la familia Perón. Según cuenta la leyenda local, Betsabé fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada por sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivió allí. Los Warren son muy conocidos gracias también por su trabajo en la casa de Amityville, en Nueva York, un caso que se menciona al final del expediente Warren, cuando son avisados de un nuevo caso en Long Island. Sin duda alguna, las películas de terror son aún más escalofriantes cuando sabes que pasaron en la vida real. ¿Qué te ha parecido ese top? ¿Qué película agregarías a la lista? Recuerda suscribirte para más contenido como este. Nos vemos a la próxima.